Amigos de la Agencia Andina, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 11 de septiembre del año 2015. Esta semana hemos sido testigos de una serie de hechos preocupantes en el plano de la seguridad ciudadana y en el plano también de las respuestas que da el Estado para una situación que resulta apremiante para muchísimas personas en nuestro país. El día lunes, el lamentable fallecimiento del policía Adolfo Castellanos cuando intentaba desactivar una granada dejada por extorsionadores frente a un colegio en Villa El Salvador, ha colocado el centro de la atención ciudadana y de los medios de comunicación en un problema sobre el cual se tenía ya algunas sospechas. Este problema es el tráfico de armamento de guerra y su disponibilidad en algunos puntos de los mercados negros. En el plano de la seguridad también esta semana ocurrió una cosa muy curiosa. Un grupo de pasajeros que había sido asaltados en una carretera en la provincia de Pomabamba, en Ancash, se acercó a la comisaría para denunciar el hecho y no encontró a nadie. Se trata entonces de dos sucesos esta semana que nos deben llevar a reflexionar, pero también a actuar en el plano de la seguridad ciudadana y en las respuestas que debemos encontrar como sociedad para esta situación. No desde propuestas algo poco serias como chapa tu choro, sino más bien pensando en que este problema que involucra a toda la sociedad merece respuestas organizadas y coordinadas, concertadas, con participación de la propia ciudadanía. De este tema vamos a conversar hoy con el doctor Fernando Castañeda, adjunto para los asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha hecho un seguimiento minucioso del problema de la seguridad y publicó hace unas semanas un reporte, un informe defensorial sobre la situación de las comisarías en el país. Antes de pasar con la entrevista con el doctor Castañeda, quiero tomarme unos segundos para presentar la edición de hoy del Diario El Peruano. Nuestra portada de hoy habla sobre el acceso que tendrán 20.000 familias a nuevas viviendas en los próximos 12 meses, con mecanismos de promoción inmobiliaria que ha comenzado a implementar el gobierno en este tramo de la gestión. Hablamos de capitalización, alquiler-venta y leasing. El resultado, dice el ministro Bonges, se verá en los primeros 12 meses tras la implementación de estas iniciativas. El peruano también habla hoy sobre el simulacro conjunto que harán el Perú y Ecuador para afrontar los posibles efectos del fenómeno del Niño que ya se avecina. Lo que está en discusión es todavía la intensidad del fenómeno, si será severo o muy severo, como aquel episodio que recordamos de la década del 90 y también en décadas anteriores. El diario El Peruano se refiere también a este hallazgo de granadas de guerra ayer en un inmueble en el distrito de Breña. ¿Quién está detrás de esta situación, de estas movidas? ¿Hay intereses detrás por desestabilizar la situación en el país? Es cierto que el problema de la seguridad es evidente y la victimización es tan importante como la sensación de inseguridad, pero hay que investigar a fondo qué es lo que está ocurriendo. La central del Peruano hoy está dedicada al trabajo de comedores populares y que tienen presencia en la Feria Mistura, Gastronomía Inclusiva. 136 comedores participaron en el cuarto concurso gastronómico Teresa Izquierdo, organizado por APEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo e Inclusión Social. Esta es la edición del Peruano de hoy. Los invitamos a revisar tanto la versión impresa como nuestra versión en nuestro portal www.elperuano.com.p. Estamos entonces ahora con el doctor Fernando Castañeda, a quien le damos la bienvenida, adjunto para los asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría, el defensor encargado, el doctor Vega Luna, estuvo en una actividad con el ministro del Interior en esos días. Y ahí ha habido una exhortación para un trabajo más articulado con las comisarías. ¿Qué es lo que ha detectado la Defensoría, doctor Castañeda, en este plano de la seguridad? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y por esta oportunidad de poder compartir la posición institucional sobre estos temas y poder contribuir con la ciudadanía y con las autoridades en este importante tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Básicamente, la Defensoría del Pueblo ha desplegado un conjunto de acciones. Nosotros tenemos en nuestra institución una visión. ¿Por qué? Porque, digamos, cada vez que ocurre un hecho delictivo,
está de por medio algún elemento de la cadena que nosotros llamamos de lucha contra la inseguridad. ¿Por qué? Porque hemos notado que el fenómeno delincuencial tiene diversas manifestaciones y se produce en diversos ámbitos. Entonces, frente a esa situación, nosotros hemos hecho una visión propia acerca de qué es lo que está ocurriendo. Es decir, cómo debiera mínimamente, obviamente cada país tiene la forma de estructurar su política, ¿de acuerdo? Pero nosotros pensamos que mínimamente todos como sistema debiéramos de trabajar en algunas áreas de atención. Y este método de análisis que nosotros tenemos, lo aplicamos a cada fenómeno. Por ejemplo, lo podemos aplicar al caso de Granadas, lo podemos aplicar al caso de extorsiones, lo podemos aplicar al caso de penales. El primer elemento, que vamos a aplicarlo, por ejemplo, al caso de Granadas, tiene que ver con la prevención, el control y la fiscalización. Ahí, ¿qué cosa hemos hecho? Lo que hemos hecho es dirigirnos a quien en teoría y en la práctica tiene la custodia y el control de este tipo de armamento, ¿no? Que es el sector correspondiente, que es el Ministerio de Defensa. El defensor se ha dirigido al Ministro de Defensa con la finalidad que efectivamente revise sus sistemas de control y de fiscalización, y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? El Ejército acaba digamos, de disponer la inamovilidad y obviamente están certificando y revisando sus sistemas de control sobre este tipo de armamento. Ese es un primer elemento. ¿Se han detectado debilidades en esa parte del control? Tiene que haber debilidades, porque esas granadas solamente las pueden poseer los institutos armados. De ahí han tenido que salir, ¿no? Entonces debe de haber algún problema ahí que es necesario investigar, porque no, las granadas, si bien es cierto, terminan en el mercado informal las recibe de alguien. Hay una cadena ahí, como mencionó el ministro Pérez Guadalupe, ellos están detrás están pesquisando de dónde es que proviene esto. Pero obviamente quienes reciben esas granadas por las compras internacionales o que se hagan es el ejército peruano. Entonces, y el ejército tiene despliegue territorial a nivel nacional. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque podríamos estar ante casos de irregularidades, pero también podría ser que hayan falta ni siquiera de irregularidades, sino una falta de control y de fiscalización. Por ejemplo, ¿no? Están haciendo un campo de operaciones, se le entregan a determinados efectivos tantas granadas y por un tema de descuido el efectivo no reportó y se quedó con la granada y en fin, ¿no? La tuvo ahí y después ya no la devolvió, por así decirlo. Entonces, ese tipo de situaciones hay que prever, hay que revisar exactamente cómo están los stocks, hay que tener buenos controles y fiscalización del material, y por eso es que nos hemos dirigido al Ministro de Defensa con la finalidad que haga esta labor. Ese es un primer elemento, ir al origen, porque son los únicos de donde puede haber salido esta situación. No estamos hablando de las granadas artesanales, ¿de acuerdo? No, estamos hablando de las granadas, por así decirlo, digamos que han tenido una producción industrial. Las granadas artesanales se hacen con pólvora y ahí ya el mecanismo de supervisión es otro. Ahí tendría que ver ya la Discamec con el control de pólvora. Y recordemos que hay zonas en el Perú en donde, por ejemplo, las zonas donde se utilizan pólvora, la actividad minera, y esa es otra problemática que habría que también ver de manera diferenciada, pues, de cómo así se generan estas granadas artesanales. Pero estamos hablando de las granadas no artesanales, ¿no? Las granadas típicas, las industriales, ¿no? Entonces, ahí hay un primer elemento, que hay que ir a la cadena y hay que ver el origen de dónde se está produciendo esta fuga, ¿no? Ilícita, ilegal, indebida, irregular de granadas. No tiene que acabarse ese mercado, no puede existir un mercado ilegal de granadas en el Perú, no puede existir. Los únicos que detentan el uso de la fuerza son las Fuerzas Armadas, por algo tienen ese nombre, y tienen que tener un estricto control acerca de su armamento y sus explosivos. Una vez estás en el mercado negro, doctor Castañeda, eso es más sencillo detectar dónde están. Bueno, han habido muchísimos reportajes sobre eso. Claro. La prensa lo ha recordado estos días, que incluso han dado precios, ¿no? Que cuestan entre 70 soles y 150 soles una granada. ¿Qué hace falta para intervenir a ese nivel? Bueno, porque si está detectado el punto de venta, si está detectado el punto, intervenir? tiene que haber y ese es un segundo tema, ¿no? Y ahí ya interviene la autoridad, municipal, junto con la autoridad fiscal de prevención del delito, ¿no? Porque obviamente ahí hay una irregularidad que tiene que investigarse.
tiene que obviamente pesquisarse, investigarse de cuál es el origen de ello, y por lo tanto ahí tienen que intervenir otro tipo de autoridades, en este caso el sistema judicial y fiscal, con las municipalidades, que son las que fiscalizan los espacios públicos locales. Digamos que la responsabilidad mayor estaría en los gobiernos locales en ese plano. En el plano de la fiscalización junto con el Ministerio Público, que son los que tienen que pesquisar, porque si hay un local abierto al público que está vendiendo productos de un origen dudoso o irregular, ahí tienen que intervenir esas autoridades, ¿no? Eso es más o menos con lo mismo que ocurre en el mercado negro de autopartes. No se sabe dónde están las piezas, ¿no?, robadas, pero nadie interviene. Exactamente, ¿no? Y si se interviene, y si interviene la policía, pero claro, después se vuelve a abrir el mercado, ¿no? Entonces es el círculo vicioso de siempre. Por eso es que nosotros hablamos de un sistema, de una cadena que tiene que estar enganchada, porque la policía puede hacer su trabajo, y de hecho en muchas ocasiones uno aprecia que lo hace. ¿Y qué es lo que se ha venido discutiendo últimamente? La policía dice, yo, a raíz de esta campaña, yo chapo el choro, lo pongo a disposición, pero me devuelven al choro, ¿no? Y entonces, ahí, ¿por qué eso es importante? Es importante que finalmente el ministro lo que está diciendo es, tu sistema de justicia tiene que hacer tu parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hace su parte el sistema de justicia? El sistema de justicia hace su parte, efectivamente, revisando cuáles son los problemas que técnicamente se están presentando en los procedimientos. Porque pongamos el caso esto de las extorsiones y de la criminalidad, en donde la policía dice, yo chapo el choro, y el sistema judicial lo devuelve. Nosotros como Defensoría hemos advertido durante todos estos años que el tema es recurrente. Han pasado, dicho ese paso, 7 ministros en el sector, y cada ministro por lo general ha argumentado eso, que chapa el choro, lo pone a disposición del sistema y el sistema lo devuelve. Pero claro, cuando uno indaga por las razones, solamente son razones genéricas, es decir, el sistema me lo está devolviendo, pero no se están explicitando cuáles son las razones técnicas. Es decir, pueden haber problemas de acopio de prueba, es decir, efectivamente la persona no se le pudo probar que cometió el acto delictivo. Puede haber un problema de corrupción, puede haber un problema normativo, es decir, frente a ese acto, esa conducta realizada por la persona, el ordenamiento jurídico responde con una pena que no implica cárcel. Por lo tanto, el sistema judicial lo único que está haciendo es liberando a la persona porque no le obliga a encarcelarla. Claro. Pero esas carencias están diagnosticadas. No están diagnosticadas, ese es el asunto. Pues ese es el asunto, porque cuando la autoridad policial dice, el sistema judicial me lo devuelve, no te dice por qué, cuál es la razón, ¿no? Y la policía le echa la culpa al sistema judicial, y el sistema judicial le echa la culpa a la policía. Por eso es que, ¿qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos como Defensoría del Pueblo haciendo es, en función no del universo de casos, porque son miles de casos, estamos viendo casos emblemáticos, como por ejemplo, estamos solicitando la resolución y los principales actuados del proceso judicial de la liberación de las 52 personas, que es un caso emblemático de alta trascendencia social, se ha provocado un escándalo mayúsculo. Entonces queremos nosotros determinar dónde está el problema, dónde específicamente. ¿La policía hizo su trabajo o no? Sí, frente a tremendo disturbio, llegó, los detuvo, los puso a disposición, y el fiscal denunció y el sistema judicial los liberó. Entonces ahí hay un problema. Claro, estos días ha habido una reunión entre autoridades del sistema judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura convocó al Poder Judicial, convocó al Ministerio Público, también escucharon la voz del Colegio de Abogados. ¿La Defensoría ha hecho propuestas a ese nivel para resolver este problema? Nosotros vamos a hacer propuestas, y justamente las vamos a hacer en función de esto que le menciono. Vamos a estudiar casos emblemáticos de presuntos delincuentes que han sido puestos a disposición del sistema de justicia y que han sido, digamos, puestos en libertad. No estamos nosotros pesquisando, indagando, investigando a raíz de esos casos emblemáticos cuál es el problema, ¿no? Porque, como le digo, pueden haber distintos problemas. Puede ser un problema normativo, es decir, la norma no prevé cárcel para ese tipo de acciones. Puede ser un problema probatorio, puede ser un problema de la diligencia del fiscal, que es por lo general lo que alegan los jueces. Los jueces dicen que el fiscal me planteó mal el caso y yo no tengo ese poder. Eso es así, el juez no puede hacer nada, es un ser inerte que no puede hacer nada frente a la actividad del fiscal, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer una propuesta concreta con la finalidad, y obviamente exhortamos también al sistema judicial para que el presidente de las Cortes Superiores y el presidente del Poder Judicial
puedan organizar y hacer su propuesta alternativa, porque nosotros queremos contrastar el diagnóstico que tengamos con lo que los jueces diagnostiquen y las propuestas que ellos hagan, porque lo importante acá es, más que nosotros hagamos o ellos hagan diagnósticos, es que se solucione el problema. Claro, porque de ahí es la imagen que se forma la ciudadanía respecto, ¿no? a la Porque situación. la ciudadanía puede estar esperando, a veces se reúnen, pero finalmente lo importante acá es que solucione el problema. El problema es que se están liberando indebidamente aparentemente a presuntos delincuentes. El defensor del pueblo ha exhortado también a los comisarios a trabajar más de cerca con la comunidad. De ese tema quisiera que conversemos, doctor Castañeda, en el segundo bloque de nuestro programa. Perfecto. Amigos de la Agencia Andina, estamos conversando con el doctor Castañeda, adjunto de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Constitucionales. Vamos a regresar con él luego de una pausa. Ya, ¿dónde se encuentra Carlitos? Ya, listo, Carlos. Prepárate. Luchito Zuta, mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante. Amigos de la Agencia Andina, regresamos con nuestro programa Al Quinto Día. Me tomo unos segundos para presentar la edición de hoy de nuestra revista cultural Variedades. Hoy tenemos en portada y central un artículo sobre medicina tradicional en el bosque de Pichanaki, un artículo de nuestra colega Francisca Guamaní con fotografías de Óscar Farge. Variedades de hoy trae también una nota sobre el trabajo solidario que desarrolla el colectivo Manos que Ayudan en el centro de Lima, una iniciativa que incluye la entrega de un plato de comida para personas que viven en situación de calle. Tenemos también un artículo de Renzo Chávez sobre la exposición de los mapas del embajador Juan Miguel Bácula, una colección interesantísima que nos habla de las visiones y la cartografía que existió desde hace varios siglos respecto a América del Sur y particularmente al Perú. Tenemos también un artículo de Gabriel Valdivia sobre la experiencia de aprender jugando, el proyecto Educa Purímac, que ganó el concurso, el premio Conectarse para Crecer. Un artículo de Valeria Medina sobre una obra de teatro y los problemas que involucran, que afectan a las personas transgénero. Y en nuestra contraportada un perfil trabajado por Fidel Gutiérrez sobre el trabajo de Rebeca Llave, una de las pioneras en el campo de la producción discográfica en nuestro país. Los invito, por tanto, a revisar la edición de hoy de nuestra revista cultural Variedades, nuevamente en nuestra versión en físico, pero también en nuestro portal en internet www.elperuano.com.pe. Estamos conversando con el doctor Fernando Castañeda, adjunto para los asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Hemos estado tocando el tema de la seguridad y las iniciativas que se están impulsando desde tanto de la Defensoría como también desde instituciones que conforman el sistema judicial en el Perú para responder de alguna manera organizada a esta situación apremiante para los peruanos. Antes de pasar al tema del trabajo más cercano de las comisarías con la comunidad, doctor Castañeda, quería preguntarle sobre esta propuesta que ha empezado a circular para tipificar como terrorismo el uso de granadas en casos de extorsión en la ciudadanía, digamos, en el sector urbano, si se quiere. ¿Cuál es la posición suya o de la Defensoría del Pueblo? La posición responde a la visión que tenemos, ¿no? Es decir, la visión que tenemos, como le menciono, tiene que ver con la prevención, con la reacción del sistema de justicia, el sistema judicial y fiscal, con el tratamiento a los penales, con la atención a las víctimas y con el plano normativo y el informativo. Es decir, para que se produzca un proceso de cambio, eso está estudiado a nivel mundial,
Eso no lo hemos descubierto nosotros simplemente hemos estudiado cómo otros han hecho procesos de cambio institucionales. Y la constante, y por eso es que fallan en el Perú muchos de los procesos de cambio, es que tiene que haber, en primer lugar, un impulso al cambio. Eso por lo general lo han hecho cada ministro que ha llegado a la cartera ha ofrecido cosas y ha impulsado al cambio. Eso está muy bien, Lo que ha fallado es lo segundo, es decir, en todos los procesos de reformas institucionales en el mundo, el líder tiene que mostrar cambios inmediatos. Entonces ahí es donde no se han notado los cambios inmediatos. Y en tercer lugar, tiene que haber un gran sistema de información técnico que efectivamente guíe la toma de decisiones. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque permanentemente no escuchamos que no coinciden necesariamente las cifras entre una u otra institución, cómo se pueden tomar decisiones. Acabamos nosotros, el Defensor del Pueblo, acaba de clausurar un evento con buen criterio organizado por el INEI, en donde ha reunido a todos los actores del sistema con la finalidad de hacer un sistema interconectado, único, de datos estadísticos sobre criminalidad. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. La idea es que el INEI esté encabezando y hay que apoyar esa iniciativa porque es sumamente importante para la toma de decisiones. ¿Quién lo está? No existe, al no existir este sistema, lo que existe es información parcial. Por ejemplo, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y las propias cifras de la Policía Nacional, pero cada uno tiene su cifra actualmente, en otras palabras. Entonces, eso es un factor importante. Y como le mencionaba, un factor importante es el tema normativo. Es decir, finalmente el tema normativo, ¿para qué va a servir? Para que el intérprete, el operador, que es el sistema fiscal y judicial, interpreten y apliquen las normas a los casos concretos. Por eso es importante revisar cómo es que en este caso concreto de las extorsiones, las muertes, las lesiones, el ordenamiento penal está respondiendo. Nosotros hemos revisado, por ejemplo, nosotros no tenemos ahorita una propuesta técnica, lo que hemos hecho es que se revise todos aquellos delitos y que se convoque a sesiones técnicas en los espacios que ya existen actualmente con la finalidad de poner a discusión todos estos elementos. Por ejemplo, el delito de extorsión con explosivos, que es el caso, cuando una persona va con una granada y la siembra en la puerta del domicilio, está extorsionando con explosivos. Según el Código Penal, la pena es no menor de 30 años. Entonces, ojo con ese dato. Si es rehén con mayor de 70 años, rehén con persona con discapacidad, o si la víctima sufre lesiones o muere, es cadena perpetua. Entonces, el delito de extorsión, como que parece que las penas son bastante duras. Habría que ver entonces, y ahí el aporte de nosotros, el delito de tenencia ilegal de explosivos, en donde el tipo base, la sola tenencia solamente va de 6 a 15. Entonces, si un juez pone 6 años y como empieza a computar tipo de beneficios, probablemente alguien que tenía una granada pueda salir antes de tiempo. Entonces, hay que revisar eso, por ejemplo. O, por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando, como consecuencia de la sustracción de una granada, se produce la muerte de un funcionario público encargado del resguardo de la seguridad, como es el policía de UDEX, por ejemplo. ¿Cómo está respondiendo el ordenamiento penal? Lo que dice la norma actualmente de tenencia ilegal es que es cadena perpetua si como resultado de sustracción se causa lesiones graves o muerte a la víctima o a terceros. Podríamos entender que el funcionario es el tercero, pero sería bueno reflexionar con los expertos si es que efectivamente está incluido, porque recordemos que el derecho penal se rige por el principio de legalidad y de taxatividad. La conducta tiene que estar expresamente contenida en el tipo penal. Entonces, como consecuencia de ese principio es que a veces algunos jueces interpretan de que la norma no contiene esa conducta y por lo tanto la persona no tiene responsabilidad penal. Entiendo por lo que usted dice, doctor Castañeda, que en realidad no haría falta modificar el tema de las sanciones, sino más bien aplicarlas. Lo que decimos es que, por eso es que hemos puesto ahí, es que tenemos que revisar el marco normativo. Y dentro del marco normativo existen varios delitos que están relacionados con estos hechos. Extorsión, tenencia ilegal de armas, y por eso es que tienen que haber en estos espacios que le menciono una discusión amplia acerca de cómo podemos mejorar ese marco legal. Para nosotros es necesario que se pueda, por ejemplo, mejorar el tipo de tenencia ilegal de armas, que es bastante bajo, de 6 a 15 años. ¿Cuánto? Todavía no lo podemos determinar. Por eso es que hay que ver esto de manera integral. No es cuestión de subir solamente un delito con una pena, sino es verlo en su dimensión criminológica, en su dimensión penal. Por eso la propuesta que hacemos es que, aprovechando este fenómeno que se ha agravado,
tiene que haber una revisión necesaria del marco normativo, tiene que haber una revisión de los procesos de gestión de las instituciones, tiene que revisarse el control y fiscalización, la inteligencia y la investigación criminal respecto a estos delitos. Pero llevar etcétera, esta etcétera. discusión, que parece que es doctrinal, básicamente, es de derecho, al plano político, podría, digamos, distorsionar el sentido de las sanciones. No es distorsionarlo, sino es que más bien el político tenga insumos claves para tomar buenas decisiones. Es decir, Claro. por ejemplo, que existan cifras adecuadas acerca de por dónde se está produciendo las extorsiones, la criminalidad, en qué medida, efectivamente si eso es disuasivo o no es disuasivo, porque recordemos que también las normas penales tienen un límite. Si bien es cierto en teoría, las normas penales tienen por finalidad que la delincuencia no delinca, en la práctica eso tiene bastantes limitaciones, ¿no? Porque si fuera así, bastaría con el Código Penal y ya nadie delinquiría. Claro, sería suficientemente Y se disuasivo. presume también que el delincuente conoce la norma. A muchos delincuentes no les interesa el Código Penal, ellos siguen delinquiendo y con más, porque a eso se dedican. Claro. Bueno. Pasemos al tema de la exhortación del defensor del pueblo a trabajar más cercanamente, si se quiere, con Sí, la comunidad. ¿Cómo convertir esta efervescencia respecto a la Nosotros- campaña Chapa tu Choro en algo más organizado? Nosotros comprendemos, lógicamente, digamos, el fastidio que tiene la población, ¿no? Porque obviamente frente a estos casos en donde, por ejemplo, casos de trascendencia nacional, en donde se capturan infraganti a 56 personas que están destruyendo un inmueble y la respuesta institucional del órgano competente es que se libere, entonces ¿cuál es el mensaje? Todo el mundo se siente bastante desprotegido. Entonces comprendemos lógicamente esa reacción, pero también debemos exhortar a la ciudadanía, en primer lugar, a que abrir la puerta del Chapa tu Choro y haz la justicia por tu propia mano, es exponerse. O sea, ¿qué es lo que queremos como sociedad? Que a partir de este momento cada persona haga justicia por su propia mano y empecemos ahora a lamentar y que los noticieros pasen velorio tras velorio de niños, de ancianos, de madres, de hijos que están siendo objeto de lesiones y de muertes. Eso es lo que no queremos. A veces ley de No la queremos selva, ¿no? incrementar eso, ¿no? Queremos que no se produzca. Y obviamente si uno se expone a ese tipo de situaciones, que el delincuente se va a quedar tranquilo. El delincuente es un delincuente que tiene redes, probablemente se va a vengar. Entonces, ojo con eso, no hay que abrir la puerta a situaciones. Lo que hay que hacer es contribuir sin exponerse, porque obviamente una persona común y corriente que está caminando frente a un delincuente ranqueado no tiene la menor posibilidad de tener éxito en detenerlo al delincuente. Sin exponerse, poner a disposición de la autoridad policial. Y de ahí ya activar los mecanismos. Nosotros como Defensoría supervisamos a la administración pública, poner en conocimiento nosotros si hay irregularidades. De hecho, siempre lo hacemos. La ciudadanía plantea quejas a la institución sobre el funcionamiento irregular o anormal de las instituciones policiales y judiciales. Tenemos página web, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos línea gratuita, tenemos 38 oficinas. Comuníquense con nosotros, planteen su duda, su queja acerca del funcionamiento irregular, anormal, no esperado de alguna institución policial o judicial. Esos son los caminos institucionales, pero si es que no se recurre a eso, es un poco complicado abrir estas puertas peligrosas y además organizarse. Nosotros venimos permanentemente en una campaña. Hay distritos, como la vez pasada estuve en una entrevista en RPP, en donde RPP trajo a varios organizadores vecinales que sí efectivamente tenían un sistema de apoyo mutuo. Y eso nos parece fenomenal, ¿no? Porque efectivamente la ciudadanía organizada es la que toca la puerta de su autoridad, le pide cuentas, le pregunta por qué es que no ha tomado tal decisión. El alcalde se reúne cotidianamente con sus vecinos para ver dónde están las necesidades. Y ahí hay que hacer un llamado también al Congreso de la República para que reflexione en esta necesidad de mejorar el marco normativo. Un dato que nosotros venimos insistiendo solitariamente. Por alguna razón, y lo dejo acá planteado en la mesa, nos llama la atención que todavía ningún parlamentario haya tomado esta iniciativa, que es la siguiente. La ley orgánica de municipalidad, que al revés, para ser mucho más claro para el público, si un alcalde no convoca a sesiones con sus vecinos, no pasa nada. ¿De acuerdo? No pasa nada, porque el alcalde... Pese a que la ley le obliga, Pese a que la ley lo porque él obliga. es el jefe del sistema de seguridad. Así es, pero lo obliga, pero cuando uno ve qué es lo que ocurre si no lo hace, porque ya obviamente ese mal alcalde ya lo leyó con su asesor legal, ¿qué ocurre si yo no convoco? Nada.
Nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces lo que hay que hacer es establecer taxativamente un conjunto de obligaciones de los alcaldes en la Ley Orgánica de Municipalidades y establecer consecuencias jurídicas frente a la inacción de los alcaldes, porque si bien es cierto, tenemos muy buenos alcaldes que lideran y son premiados en estos temas, hay alcaldes que no les interesa la seguridad ciudadana, no invierten, no se reúnen, no convocan, entonces así es bien complicado, lo dejan a la policía, claro. Es bien complicado atender las necesidades de la ciudadanía. Entonces exhortamos a los alcaldes a que efectivamente cumplan con sus obligaciones y al Congreso a que revise el marco normativo y las consecuencias jurídicas. Son una serie de factores que intervienen en una situación realmente compleja y apremiante para ¿no? Pero no nos queda más tiempo, doctor Castañeda. Le agradecemos por esta entrevista. Con todo gusto, muchas gracias por la oportunidad. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con el doctor Fernando Castañeda, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Le agradecemos por su visita. Los invitamos a ustedes a continuar con la programación de Andina Canal Online. Viene nuestro espacio económico. Buenos días.